A continuación veamos una estructura que es útil, muy útil en la teoría más adelante de los espacios con forma cuadrática definida. ¿Está claro? Los espacios que tienen forma cuadrática definida tienen una importancia singular en el álgebra y en la física de forma correspondiente, porque nos permiten definir los denominados espacios métricos, espacios en los cuales podemos medir. La física es una ciencia experimental que se basa en la medida. Por eso, todo aquello que nos permita medir tiene singular importancia en la física. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Supongamos que en un espacio lineal L, este espacio lineal L puede ser finito o infinito. ¿Está bien? Está dada una forma cuadrática. ¿Está bien? Una forma cuadrática. Digamos que es una forma fxx. Y el siguiente sistema finito de vectores. Vamos a decir que es P sub 1 hasta P sub k. Entonces, esto nos permite a nosotros definir una estructura bastante interesante. Vamos a ponerlo mejor así, disculpen. Se denomina determinante de Gram para la forma cuadrática f de xx y el sistema de vectores P1 a Pk a la magnitud siguiente. Vamos a poner nosotros de la siguiente manera: G de estos vectores P sub 1 hasta P sub k. Esto, como bien lo dice el nombre, es un determinante donde vamos a poner aquí f de P11 f de P1 P sub k. Vamos a tener todos los términos de esa forma hasta f P sub k P sub 1 f P sub k P sub k. Es decir, tomo los valores que toman la forma cuadrática con todas las combinaciones de estos vectores. ¿Está bien? Este es un determinante con el cual nos encontramos con mucha frecuencia en los problemas de física matemática y en las ecuaciones integrales. Es importante porque por lo general se toma como forma cuadrática el producto escalar. Y el producto escalar a nosotros, vuelvo a repetir, nos permite medir. Ustedes ya saben de sus cursos de álgebra elemental llevados en la escuela, de que el módulo de un vector se determina a partir del producto escalar y el ángulo entre dos vectores a partir también del producto escalar.
Por lo tanto, si como forma cuadrática o forma bilineal asociada tomo el producto escalar, tengo una matriz de Gram bastante particular. Esta es la forma general. Nos sirve para cualquier forma cuadrática y para cualquier sistema de vectores. Veamos un teorema. Teorema. Sea el espacio real V. Tengo un espacio lineal real V. Y la forma cuadrática f de XX. Definida positivamente. Definida positivamente. Entonces, si los vectores P1 hasta P sub K son linealmente independientes, entonces su matriz de Gram de estos vectores con respecto a esta forma cuadrática es mayor que 0. Si los vectores, estos mismos vectores, así que los copio nada más, son linealmente dependientes, entonces, en este caso, nosotros tenemos el caso contrario a este. Estos vectores son, esta matriz de Gram es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, este es otro procedimiento por medio del cual nosotros podemos determinar si un sistema de vectores son linealmente independientes o no lo son, definiendo una forma cuadrática definida positivamente. Y hemos visto también que podemos hacerlo con las formas lineales, y ahora lo vemos con las formas cuadráticas. Veamos la demostración de este teorema. Vamos a dividirlo en dos partes. 1. Sean estos vectores linealmente, primero vamos a comenzar independientes. ¿Está bien? En este caso vamos a hacer lo siguiente. Formamos una envolvente lineal de estos vectores, es decir, un subespacio del espacio lineal. ¿Está claro? Luego, tomamos un vector X que pertenece a este envolvente lineal. El cual se escribe en la base dada de la siguiente forma. X es igual a un X1 P sub 1 más hasta un XK P sub K. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa con la forma bilineal.
¿Está bien? Cuando tomamos esta forma cuadrática sobre estos vectores. Entonces, evaluemos la forma cuadrática en este subespacio. ¿Qué es lo que tenemos? F de x es igual a la sumatoria K, bueno, aquí es y J igual a 1 hasta K, C y J, X y XJ. Bien, estos jóvenes, vamos a ver. Dado que f de x está definida positivamente, entonces, aquí vamos a ponerlo mejor así. Voy a hacer una línea aquí. Entonces, dado que f de x está definida positivamente, entonces nosotros tenemos lo siguiente, que delta de K, que es igual a la matriz C11, C1K, CK1, CKK, esta matriz es mayor que 0, donde los C y K son iguales a los F, P y PK. Entonces nosotros podemos ver de que esta matriz no es otra cosa que la matriz de Gram de esta, para esta forma cuadrática sobre este conjunto. Entonces, este G, P1 hasta PK, un momentito, aquí voy a hacer un cambio porque el K es mi número de vectores, ¿está bien? Estoy trabajándolo con C y J, C y J. Ahora sí, esto es igual a delta K y es mayor que 0. Listo, entonces ya hemos demostrado de que si el sistema es linealmente independiente, es mayor que 0. ¿Dónde estoy usando de que es linealmente independiente? Que estoy tomando lo estoy tomando como base de este espacio. ¿Está claro? Como base de este espacio. Estoy expresándolo de esta manera. Aquí es donde nosotros tenemos. Veamos la siguiente parte. 2. Sea que estos vectores son linealmente dependientes. Entonces, existen los números lambda 1 hasta lambda K, no todos iguales a 0, es decir, por lo menos uno de estos es diferente de 0, para los cuales se cumple lo siguiente. Lambda, a un momentito, voy a ponerle, no, está bien, lambda 1, P sub 1 más lambda K, P sub K es igual a 0. En este caso es igual al vector nulo. Entonces, luego, considerando que si tomo yo
la forma de x, de vector nulo, esto es idénticamente igual a 0. ¿Está bien? Y reemplazando los siguientes valores, x igual, vamos a ponerlo así, a pi y este vector nulo igual a esto que está acá, lambda 1, p sub 1, lambda k, es más p sub k, es decir, tomo uno de los vectores base, ¿está bien? Obtengo uno de los vectores bases y dándole valores a i que van desde 1 hasta acá, se obtiene lo siguiente. Aquí vamos a tener esto. Vamos a tener con i igual a 1. Al desarrollar esto, nosotros tenemos lo siguiente. Lambda 1 f de p1 p sub 1 más lambda k f de p sub 1 p sub k. Esto cuando desarrollo el primero, reemplazando P1, reemplazando esto acá, teniendo en cuenta la linealidad de esta forma cuadrática. Y así vamos a continuar. Tenemos un lambda 1, f de P sub k, P sub 1, más lambda sub k, f de P sub k, P sub k. Entonces nosotros tenemos esto. Y cada uno de estos es igual a 0 por esta consideración. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. Si nosotros lo podemos escribir en forma matricial, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una matriz que aquí tiene f de P1, P1, f de P1, PK, f de PK, PK, disculpen, de PK P1 y f de PK P sub K multiplicado por lambda 1 hasta lambda K, y esto tiene que dar 0. Eso tiene que dar 0, es decir, un vector nulo. Esto nos da un vector nulo. Dado que estos elementos lambda son diferentes de 0, o sea, por lo menos uno es diferente de 0, entonces este es no nulo, lo que tiene que ser 0 es igual a esto. Pero esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, no es otra cosa que la matriz de Gram de P sub 1 hasta P sub K. Por lo tanto, nosotros tenemos que la matriz de Gram de P sub 1, P sub K, es igual a 0 si es que los vectores son linealmente dependientes. Si es que los vectores son linealmente dependientes. Jóvenes, ¿quedó entendido?
Veamos un caso particular importante de esta matriz de Gram. En las condiciones del teorema mostrado vamos a hacer lo siguiente. Tomamos P1 y P2, dos vectores. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. En las condiciones del teorema. Es decir, cuando nos referimos a las condiciones del teorema, nos referimos a un espacio real, la forma cuadrática definida positivamente y un conjunto de vectores. En este caso no son K, son solamente dos. ¿Está bien? Tomamos esto. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente matriz de Gram. F, P1, P1, F, P1, P2, F, P2, P1, F, P2, P2. Nosotros obtenemos que esta es la matriz de Gram y esta es mayor o igual a 0. Mayor si es que son linealmente independientes, igual a 0 si es que son linealmente dependientes. Si nosotros desarrollamos el determinante, desarrollando el determinante, nosotros obtenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos de que este F de P vamos a ponerlo de P1, P2 elevado al cuadrado, teniendo en cuenta que por la simetría son iguales, va a ser menor o igual a F de P1, P1 multiplicado por F de P2, P2. A estas jóvenes se le conoce como la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky. De Cauchy-Bunyakovsky. Es una desigualdad que es bastante importante. Está bien que es bastante importante. Y se da solamente, o sea, la igualdad se da solamente cuando los vectores son linealmente dependientes. ¿Está bien? Cuando son linealmente dependientes. En el espacio de funciones, ¿está bien? Vamos a tener definidas en cierto intervalo t, ya vemos que está entre t1 y t2. Esto de manera de ejemplo. Tomamos la siguiente forma cuadrática. Vamos a decir que nuestra forma cuadrática f de x es igual a la integral de t1 hasta t2 de un x de t al cuadrado de dt. Bien, aquí nosotros tenemos lo siguiente. La forma polar correspondiente es la que sigue. El f de xy es igual integral desde t1 hasta t2 de x como función de t, y como función de t, y esto de dt. En este caso, nosotros tenemos
que esta ecuación de Cauchy-Bunyakovsky toma la siguiente forma. La integral desde t1 hasta t sub 2 de x de t, y de t, d de t, esto elevado así, esto al cuadrado, es menor o igual a la integral desde t1 hasta t sub 2 x de t al cuadrado multiplicado por la integral desde t1 hasta t sub 2 de y de t al cuadrado. Entonces, esta es normalmente también la que se conoce como desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky, en este caso para funciones. Y es algo que es muy utilizada también para establecer relaciones de convergencia de series de funciones o de integrales. ¿Está claro? Este es un ejemplo que nosotros tenemos aquí. Jóvenes, ¿está claro hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? En todos los libros de álgebra lineal hay formas cuadráticas definidas positivamente y hay estas teorías. Dentro de los que están en la bibliografía, el Kostrikin, si no me equivoco, tiene una teoría bastante interesante al respecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy.